Hola familia, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones del Jardín, donde vamos a estar hablando de la salud mental de una perspectiva de incorporando la cultura, cómo diferentes culturas interpretan la salud mental y obviamente viendo al final del día cómo nuestra identidad y creencias en Cristo afectan todo esto de la salud mental. Si son nuevos al podcast, bienvenidos. Acá nos enfocamos en, como dije, entendiendo la salud mental de una perspectiva bíblica y especialmente para este episodio vamos a estar como creciendo más en la fundación que ya pusimos en el primer episodio de esta temporada tercera, que era enfocada en la unidad. Y para este episodio vamos a estar enfocados un poco más en la tema de la identidad. Entonces, unidad y ahora identidad. Y entendiendo que como nosotros crecimos, nos crecimos dependiendo en diferentes culturas, ¿cierto? Dependiendo en los estilos de nuestros padres, en cómo nos enseñaron diferentes cosas. Maybe tuviste trauma en tu vida desde una edad pequeña, maybe no. Entonces es importante ver cómo todas estas cosas influyen en nuestra perspectiva en la salud mental y nuestra salud mental, ¿cierto? No solo cómo vemos la salud mental, pero sino de verdad en el momento, cómo tratamos estos problemas, cómo seguimos siendo saludable, porque la idea no es que uno nunca va a tener estrés o sentimientos de depresión y ansiedad, sino es, ok, ¿cómo vivimos de una forma más saludable para saber cómo manejar estas formas mejor, en una forma mejor? Y la realidad es que muchos hemos crecido en una cultura donde tenemos la narrativa de, ok, pues no tienes tiempo de sentir eso o si sientes eso eres débil, enfócate solo en trabajar duro, esforzarte a hacer lo que tienes que hacer y ya. Esta perspectiva tiene sentido en muchas formas porque es como una forma de uno sobrevivir, ¿cierto? Y tenemos que entender y honrar como esas experiencias y esas enseñanzas de una forma de, ok, esto es como, nuestros padres, abuelos, generaciones antes, sobrevivieron, ¿cierto? Tenían que hacerlo con berraquera y seguir adelante. Y creo que obviamente hoy en día de todas maneras tenemos que tener esa perspectiva de nuestra voluntad, de motivación, de ser disciplinados, ¿cierto? Es verdad. Pero a la misma vez vamos a estar más saludable y poder hacer las cosas mejor en nuestras vidas cuando nuestra salud mental está sana, está bien. Y parte de eso es preguntándonos ¿en qué tengo mi identidad? ¿Quién soy? Y creo que lo bonito de uno siguiendo a Cristo es que ahora tenemos nuestra identidad en Él. ¿Y qué significa eso? Es tener ahora libertad, que no estamos en esclavitud al pecado, sino somos libres porque vivimos por el Espíritu. Y es algo importante, yo creo que antes de que tenga más episodios en hablando de como traumas que se pasan en diferentes generaciones o efectos de, esas cargas de experiencias traumáticas o las experiencias que uno tiene cuando, se inmigra a otro país o eres, inmigrante o lo que sea, las experiencias que hemos tenido, ¿cierto? De una perspectiva cultural. Es importante primero tener una fundación y confianza en de verdad quién somos, en nuestra identidad, y creo que lo más importante es tener nuestra identidad en algo que nunca cambia, en algo que es eterno y eso es en quien Dios dice que somos. Y más de todo, antes de cualquier cosa, somos amados de Dios. Entonces, no importa si crees en Dios, si no, si lo sigues o lo que sea, Dios te ama, ¿cierto? Ahora la diferencia es si eres un hijo, una hija de Dios. ¿Y qué significa eso? Es teniendo ahora no solo um, la creencia en Él, pero también tienes bendiciones y tienes la guía del Espíritu Santo cuando decides creer en Cristo y unirte con Él. Y es importante viendo primero qué dice la palabra, ¿cierto? De esto, porque la identidad es algo que yo como terapeuta veo mucho en mis sesiones con clientes, es viendo que um, cuando la gente no tiene una identidad en algo firme, en algo uh,
positivo que le cambia la vida, como la fe, ¿cierto? En Dios, es muy fácil que identificas tanto con estas partes de mi parte deprimida o mi parte ansiosa, mi parte suicida, ¿cierto? Lo que sea. Y viendo que eso es porque mucha gente vive en confusión, vive en tanta tormenta como mental, porque no tienen una identidad fuera de esas experiencias y es muy difícil para que tengan, emociones positivas porque están tan acostumbrados y aprendieron a sobrevivir de una forma, pues si no espero que nada bueno pase, nada me puede desilusionar y simplemente siempre estoy, teniendo esta relación negativa, pesimista con, mi aspecto, mi perspectiva del mundo. Y la verdad es que eso no se puede sostener en tiempo, ¿cierto? Ya cuando tiempo pasa es cuando vemos la gente sufre mucho cuando no tiene esa identidad y creo que es yendo a la palabra de Dios para ver, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Porque dependiendo en qué ambiente creciste en, maybe no tuviste padres seguros, ¿cierto? No tuviste esas como altaduras o esas conexiones saludables, seguras que, en psicología decimos que eso es el mejor ambiente para que un niño, una niña crezca en. Entonces, cuando no tienes eso, has vivido, has crecido con diferentes creencias y has aprendido, ok, cuando trato de hablar de mis emociones, nadie me escucha, entonces mejor ni comparto lo que siento, ¿cierto? Cosas así que después vemos que son um, hábitos y son comportamientos maladaptivos porque no, si tú siempre estás teniendo todo acá, para los que no me pueden ver, si tienes todo como en tu pecho y nunca compartes y nunca tienes gente que puedes compartir con o no tienes a Dios para orar, si has decidido vivir como aislado, pues obviamente eso va a formarse en una depresión pues pe- muy terrible, ¿cierto? Pésima, por decirlo. Y el punto con todo esto es tomando el tiempo de ser curiosos y decir, ok, ¿en qué voy a poner mi identidad? ¿Cierto? Nosotros tenemos el espacio para hacer esa decisión y creo que muchas veces pensamos que ya es muy tarde y ya, pues ya lo que crecí en, ya lo que creo en, ya es final y ya. Pero eso no es la realidad. Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros que se encuentra solo en Él. Y eso es lo bonito que aunque sí podemos tener mucho orgullo en nuestra cultura latina o lo que sea que te identifiques con, a la misma vez la parte de nosotros primaria más central va a ser nuestra identidad en Dios, en quien Él dice que nosotros somos y entendiendo que hay esta perspectiva en la psicología que es como un sistema de familias internal, es como se llama esta teoría y habla de que todos tenemos muchas partes de nosotros que son de diferentes memorias o experiencias, ciertas creencias y parte de nuestra sanación es sanando y mejorando las relaciones entre estas partes como un sistema de una familia, ¿cierto? Ok, para ayudar a la familia en total, tenemos que ayudar a esas relaciones, ok, la hija con el hermano, con el padre, esta es como la idea, por ejemplo, sí, la forma de explicarlo. Y cuando estamos hablando de uno mismo, este sistema internal es viendo, ok, cómo es nuestras partes interactúan. Entonces puede ser, ok, mi parte de trauma interactuando con mi parte, de niña o de ansiedad y puede ser partes positivas también, pero lo que vemos es muchas veces es que nos identificamos y nos mezclamos mucho con nuestras partes que son destructivas a nosotros mismos. Entonces es importante reconocer que sí tenemos estas partes y a la misma vez en esta teoría hay una idea de cómo el ser, el verdadero ser de uno mismo, ¿cierto? El ser central, por decir, y yo creo que identidad principal, nuestro ser central, es quien Dios dice que nosotros somos y a través del Espíritu Santo podemos filtrar todas las otras partes en esto. Entonces, cuando mi parte de ansiedad viene y está ansiosa del futuro, de no sé qué, ok,
lo podemos ver, puedo darle el espacio, puedo como ver, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué viene esta parte de ansiedad? De la función, ¿cierto? Porque está preocupada, me quiere proteger. Usualmente todas nuestras partes nos quieren proteger, pero no siempre lo hacen de una forma saludable, ¿cierto? Eso es donde vemos también las adicciones y cosas así, que usualmente es una forma de escaparse o tener como un alivio de una forma y viendo y reconociendo que, ok, esa necesidad de tener ese alivio no es malo, entonces no hay partes malas, sino es reconociendo, ok, Dios tiene una mejor forma para poder cumplir con esa necesidad, con ese deseo que tenemos y es a través de buscando esas cosas en Él, ¿cierto? Buscando en Él cómo podemos llenar las cosas que necesitamos y reconociendo que podemos hacer esto a través del Espíritu Santo cuando podemos decir, ok, esto es como me estoy sintiendo, esto es lo que dice el mundo, la cultura, mi trauma, mi cultura latina, las creencias, mis padres, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y cuando tenemos esto como nuestro ser central, nos ayuda porque entonces, ok, cuando hay cosas que no están en línea con la palabra de Dios, puedo ver que, ok, no son verdad, son una distracción, um, son maybe mensajes falsos, lo que sea, y con todo esto es siempre preguntando al Espíritu Santo por sabiduría, ¿cierto? Entonces, hasta con este episodio y todos mis episodios, yo siempre les apoyo y animo a ustedes que lean la palabra por ustedes mismos, que tomen tiempo con Dios por ustedes mismos, porque pues yo no soy Dios y aunque el Espíritu Santo me está ayudando a decir estas palabras, sé que Dios tiene algo personal para ti cuando tú pases tiempo con Él. Entonces, para mirar a la palabra de Dios, quiero empezar en 2 Corintios 5:17, que dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Amén. Creo que es algo tan importante viendo que no somos ahora nosotros que vivimos, sino es Cristo. Entonces también con teoría y esta como perspectiva de viéndonos como teniendo muchas partes, simplemente es lenguaje para poder entender más como nuestras emociones y experiencias, pero más de todo es viendo, ok, cuando me identifico con cosas que no son de Dios, es como que mi persona que yo era antes, como mi persona ya muerta, mi persona en la carne, que cuando uno recibe a Jesús ya no eres tu, tu propio, sino eres ahora de Cristo. Tenemos que reconocer, ok, ¿por qué sigo cargando? Yo siempre en mi mente pienso de, ok, estoy cargando como la persona vieja que yo era y como una persona muerta que huele feo, que, como pensar, se suena chistoso, pero es de verdad como lo pienso. Entonces, cuando, ok, ¿por qué me estoy sintiendo ansiosa? ¿Por qué, estoy dejando que esta mentira sigue viviendo y creciendo en mi mente? No, voy a poner eso en los pies de Cristo. Ya Él murió y resucitó para que yo misma también pueda morir a quien yo era antes y vivir por Cristo y saber que somos uno en Él. Entonces es importante, vemos también en Galatas 2:20 que dice, el que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Amén. Esto es tan importante porque vemos, ok, yo no estoy sola y creo que eso es algo también por ser más vulnerable con ustedes, es que para mí a veces sí me siento sola, como esa soledad o tristeza son cosas que para mí son partes que son un poco más grandes, maybe que otras partes, y siento que cuando me recuerdo y cuando me lleno de la palabra de Dios, me recuerdo, no, yo no estoy sola, yo tengo el Espíritu Santo, Él es el que me guía, Él es el que está conmigo. Entonces es súper importante tener esa narrativa y tener esa información como entrando en ti, porque en la misma forma que hemos aprendido y estamos condicionados con los mensajes que crecimos con negativos, en la misma forma tenemos que repetir tanto y practicar llenándonos de la palabra de Dios, porque cuántas veces te escuchaste, no, tú no eres suficiente o no te creemos o eso de verdad no pasó o tú eres, muy emocional o tú tienes que ser más fuerte, lo que sea, ¿cierto? El mensaje que estás pensando mientras que escuchas
este podcast, piensa también, ok, en las cantidades de veces que me he repetido esas cosas, tengo que repetirme la verdad que Dios dice que yo soy amada, que yo tengo un propósito, que yo, sí, que yo vivo en Él, soy una con Él, ¿cierto? Soy uno con Él. Entonces, usa la palabra de Dios como una forma de crear literalmente nuevos caminos neurológicos en tu mente. Y eso es de verdad cómo funciona, porque las cosas como meditando en la palabra de Dios, orando, ¿cierto? Alabando, estando más consciente de la palabra de Dios, de todo esto tiene tanto el impacto porque cambia tu presencia, cambia tu forma de ser. No, no es solo, ok, haz esto y te vas a sentir mejor. No, es una práctica. Se convierte como a un estilo de vida de, ok, voy a vivir de una forma donde Dios me está constantemente llenando y renovando mi mente. Entonces, los últimos versículos, 1 Corintios 6:17 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Y quería compartir esto porque pienso que es importante ver que Dios nos eligió por amor, por amor. Y creo que cuando estamos tan llenos de ansiedad y angustias y temores que vienen en este mundo, tenemos que recordarnos de las verdades tan simples, pero tan profundas que no, yo soy amada, Dios me ama y creo que esto es tan importante porque no, nos llena de una forma y nos limpia de una forma que de verdad nos trae um, ese alivio que nos cambia. Oye, acabé de realizar que nombré los versículos incorrectos porque la forma que lo tengo escrito en mi iPad está incorrecta. Entonces lo que acabé de leer era Efesios 1:4. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Es 1 Corintios 6:17. Entonces el otro primero que dije era Galatas 2:20. Ahora el que me falta, perdóname porque hice un mezclo, pero al final del día todo es la palabra de Dios, entonces estamos bien. Pero el último versículo que quería compartir sí es 2 Corintios 5:17 y dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Amén. Creo que esa es la perfecta conclusión para este episodio y es reconociendo que somos unos en Cristo y somos una nueva creación. Entonces, recordándonos y literalmente escribe estos versículos, apréndelos, ponlos en memoria. Eso es lo que yo también tengo que hacer, claramente, porque los leí todo, los leí todo mal, pero es importante ver que esto es una práctica. En la misma forma, con este imagen que me gusta hacer con el jardín, es viendo, ok, un jardín cada día, ok, le pongo agua, acaricio las matas, las plantas, les pongo sol, los pongo en un punto donde sé que el sol los va a pegar, los trato bien, lo que sea. La forma que uno cuida el jardín es la misma forma como estoy cuidando mi mente. Estoy viendo que mi mente, mi cerebro, literalmente es como un jardín. Tengo que darle los nutrientes que necesitan, tengo que hacer estas cosas porque mira, es algo donde uno reconoce el valor en cuidarse porque a la forma que tú te cuidas vas a poder cuidar a la gente mejor. ¿Y por qué esto importa? Porque Dios nos da el mandamiento de amar a las personas, amar a las personas. Y eso es lo más importante. No solo amar nosotros y amar a Dios, pero uno ve el fruto de la vida de un cristiano cuando vemos, ok, de verdad aman a la gente, cómo tratan a la gente, porque si tú tienes todo este entendimiento y sabiduría de la palabra, pero no lo aplicas, tratas a la gente terrible, tienes una actitud terrible, estás juzgando a la gente, no amas a gente diferente de ti, todas estas cosas, entonces no vale para nada. Y hay, versículos para todo esto, pero les quiero apoyar y animar en esto porque en la forma que
nos amamos a nosotros y podamos tener nuestra identidad en Cristo, vamos a poder ayudar a gente que viene de diferentes culturas y poder primero verlos como ellos son amados de Dios. Entonces, aunque maybe ellos no tienen su identidad en Cristo, si yo tengo mi identidad en Cristo, voy a poder amarlos mejor y ayudarlos. Y Dios en su tiempo perfecto tiene un tiempo para revelarse a ellos como su Dios y como su todo, ¿cierto? Entonces es importante hacer este trabajo en nosotros mismos para que podamos ayudar a amar a las otras personas bien, es verdad el punto. Entonces, espero que esto les ayudó con entendiendo un poco más y preguntándose, ok, ¿cuáles son estas partes que tengo, cierto? Y esto es algo que pues uno hace en la terapia, pero pienso que también uno lo puede hacer con el Señor, guiándote en, ok, ¿cuáles son mis partes que tengo asociadas de cuando era niña o niño y maybe traumas o experiencias y de verdad cuáles son las otras partes, también las partes más maybe positivas o bonitas y cómo me relaciono con estas cosas y al final del día, ¿qué tengo mi identidad, mi ser central en? Pregúntate eso. Entonces, vamos a acabar este episodio con una oración y los dejo ir. Bueno, Señor, te doy gracias por tu palabra, por la forma que nos has liberado nuestras mentes, Dios, nuestros corazones, nuestros espíritus a través de tu sangre, Dios, a través de tu vivir la vida que no podemos vivir, morir la muerte que no podíamos morir y ahora vives de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces te pido, Señor, que nos des a cada uno una nueva revelación de quién somos. Recuérdanos que somos amados de ti, que aunque sí tenemos estas partes por vivir en este mundo, que a veces dudamos y nos llenamos con temor o estrés. Te doy gracias, Dios, que al final del día tú dijiste que ya está acabado, ya hiciste lo que tenías que hacer y nosotros trabajamos y vivimos de un lugar de victoria. Entonces te doy gracias por la victoria que tenemos contigo, Dios, y te pido que ayudes a la persona que está teniendo dificultad en teniendo paz en esta temporada, Dios, que te están tratando de buscar y se sienten ya acabados y se sienten desanimados. Dios, te pido que les llenes con, con gozo, con la luz del Espíritu Santo, que Dios, maybe es en las flores, maybe es en el atardecer o en las plantas o en el sol, de una forma que maybe no lo van a esperar, que tú les demuestres tu amor. Y ayúdanos a amar a las personas mejor, Dios. Ayúdanos a orar más, a de verdad vivir paso a paso contigo. Y te doy gracias, Dios, por tu misericordia, que no lo merecemos. Y te pedimos perdón por cuando hemos creado ídolos y hemos pensado que podemos hacer todo en nuestras propias fuerzas, porque la verdad es que te necesitamos, Dios, y aparte de ti no podemos hacer nada. Entonces te damos la gloria. Gracias, gracias porque aunque tenemos nuestras experiencias, nuestras culturas, todo esto, al final del día somos amados por ti y eso es lo más central, lo más que necesitamos. Entonces te doy gracias, Dios, por esa identidad y te amamos tanto y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, familia. Los veo en el próximo episodio. Chao.